Para las 8 de la mañana conversamos a esta hora con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, gracias por atender la llamada infinita. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Connie. Hola. Un gusto conversar con ustedes, sobre está, todo ministro? después de esa hermosa canción de Yerlen Woman. Qué gran canción, ¿o no? Buena canción. Extraordinaria. Muy Fantástica. buena canción. Oiga, ministro, le cambió un poquito la música a propósito de las noticias que nos dio el Banco Central el otro día, ¿verdad? Con esta idea de que finalmente el 2023 no fue un año de recesión, algo en lo que usted insistió muchas veces, pero digamos que la polémica se instaló con fuerza, hubo ahí varios pronósticos probablemente un poquitito más amargos respecto del destino de nuestra economía, pero tampoco digamos que un 0,2% vaya a ser una cifra para saltar en dos patas al final, ¿verdad? Ahora, usted ha insistido mucho en que tenemos que entender el contexto y que no calificaría el año 2023 como un año decepcionante. ¿Por qué no? Si suena tan poco y finalmente también hemos ido dando cuenta en el tiempo, la propia Comisión Marfal lo hizo, de que cada puntito de crecimiento le aporta tanto ingreso al fisco. Sí, bueno, Connie, lo primero quizás es decir que yo no estoy saltando ni en una pata ni en dos patas. El crecimiento del 0,2% es algo que nosotros veníamos pronosticando desde septiembre del año pasado. Muchas veces se nos tildó de optimistas por esa razón. Finalmente las cifras fueron muy coincidentes con esa proyección, así que en realidad más bien constatamos que eran correctas nuestras apreciaciones sobre la economía. Uh-huh. Ahora, esas proyecciones, por supuesto, hay que colocarlas dentro de un contexto. Ese contexto es de una economía que venía muy desequilibrada del año 2021, por todo lo que sucedió en aquella época, y que generó las presiones inflacionarias que conocemos. Cuando asumió el gobierno del presidente Boric, la inflación iba subiendo a pasos agigantados. Íbamos claramente, ya estábamos muy próximos de los dos dígitos, llegamos a 14,1% en agosto del 2022, y eso es algo que evidentemente había que detener si queríamos que la economía tuviera un potencial de lograr lo que queremos, que es crecer, que sea inclusiva, que beneficie a la gente. También teníamos un gigantesco desequilibrio en la cuenta corriente de balance de pagos, 10% del producto, llegamos a tener el triple de la cifra histórica. Entonces, el 2022 y el 2023 fueron años en los cuales la economía chilena hizo el ajuste que se requería. Contribuyeron a ello tanto el Banco Central con la política monetaria como el gobierno con la política fiscal. Y lo que uno puede constatar con todas estas cifras es que ese ajuste se hizo, logró sus objetivos y lo hizo con un costo bastante bajo, dado que finalmente nunca llegamos a entrar en recesión. Entonces, eso es lo que uno constata. Entonces, lo primero si uno quiere crecer, es que tiene que tener la casa ordenada. Y para tener la casa ordenada no puede estar con inflación de dos dígitos y la cuenta corriente en un nivel de desequilibrio como el que mencionaba. Ministro, déjeme preguntarle solamente en ese punto, ¿sí? ¿No? Antes de que continúe, porque hemos visto algunos analistas, columnistas, opinólogos, todo lo que quiera, digamos, de todo tipo, ¿no? Radiales, televisivos. De apellido simple y compuesto. De apellido simple compuesto, de tres apellidos, italianos y de otros, ¿no? Así usted va a sacar todas las conclusiones, radiales, en fin, que dicen, oye, comparativamente a otros países de Latinoamérica, Chile es el que menos creció. ¿Es porque Chile hizo el ajuste antes, que efectivamente nos ordenamos antes, los otros países no han estado en ese proceso, si se quiere, digamos, tan estricto, que se genera ese menor crecimiento comparativamente a otros países latinoamericanos que algunos columnistas han intentado graficar? Bueno, los otros países latinoamericanos no tuvieron el desequilibrio que tuvimos nosotros en el 2021. Cuando comparamos a Chile con otros países, Chile es uno de los países que tuvo el mayor aumento de inflación desde antes de la pandemia a después de la pandemia. Uh-huh. Chile en eso se parece un poco a Estados Unidos, porque también Estados Unidos, especialmente en el 2021, tuvo una política fiscal muy expansiva, y por eso es que hasta el día de hoy, ¿cierto?, Estados Unidos todavía está peleándole a la inflación a través de la Reserva Federal. Nosotros afortunadamente empezamos a hacer la tarea antes. Las tasas de interés
empezaron a subir por parte del Banco Central en junio del 2021, y eso ha permitido que hayamos terminado o hayamos cumplido la tarea bastante antes, y por eso las tasas de interés ya vienen bajando hace varios meses. Así que yo creo que cuando hacemos la comparación con otros países, tenemos que, creo que a veces algunos análisis no dan cuenta del nivel de desequilibrio que llegamos a tener. O sea, pensemos que el consumo durable llegó a estar más de 50% por arriba de las cifras previas a la pandemia. Entonces, esa es la realidad que teníamos. Las proyecciones... Y no podemos... ¿Sí? Sí, hablemos un poquitito de lo que se proyecta para este año y hagámonos cargo de, claro, tenemos un PIB tendencial que está bastante por debajo de las proyecciones que usted mismo ha hecho. En este escenario, ¿verdad?, de que si la economía sigue al mismo ritmo y nada cambia de manera muy radical, en definitiva podríamos llegar a crecer al 3,7%. ¿De dónde sale ese número y cuál es realmente la expectativa de que se pueda cumplir? Sí, bueno, ese número no es una proyección que nosotros estemos haciendo. Es simplemente un ejercicio bien mecánico que da cuenta del hecho de que la economía chilena hizo la inflexión al alza en términos de actividad en julio del año pasado. Desde entonces hemos tenido 2 trimestres seguidos de crecimiento trimestre contra trimestre. Vamos a agregar ahora un tercero con el primer trimestre del 2023. Entonces, en ese periodo, o sea, desde julio del 2023 a enero del 2024, el promedio de crecimiento mensual ha sido de 0,3%, que equivale a más de un 3% anualizado. ¿Ya? Entonces es un ejercicio mecánico. Igual que es un ejercicio mecánico el decir, bueno, si mantenemos el nivel de actividad que alcanzamos en enero del 2024, lo mantenemos constante, o sea, mes a mes no volvemos a crecer en todo el resto del año, ya tendríamos un crecimiento para el conjunto del año respecto del conjunto del 2023 de 1,9%. Entonces, esos son ejercicios aritméticos para entender, por un lado, la velocidad con la que empezamos a recuperar la actividad durante el año pasado, y por otro lado, cuál puede ser, por así decirlo, un piso absoluto en términos de crecimiento en el 2024. Nuestra proyección sigue siendo de 2,5%. Eso parecía extravagante hace algunos meses. Hoy día el mercado se está moviendo en esa dirección. Tanto ayer como hoy aparecen varios analistas, bancos de inversión, etcétera, que están haciendo precisamente el ajuste en sus proyecciones en esa dirección. Déjeme preguntarle, ministro, a propósito de las correcciones que nosotros hicimos y cómo logramos hacer el ajuste, y usted mismo ha planteado también que hemos superado las presiones inflacionarias y por lo tanto podemos aspirar a más crecimiento. Sin embargo, vimos también a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, decir que la depreciación del peso y el aumento de los costos del transporte y del combustible a nivel global son factores que podrían llevar al alza la inflación. Bueno, siempre pueden haber factores del lado de la oferta que inciden sobre los precios, y el punto que estaba haciendo ayer la presidenta del Banco Central es que el horizonte de política dentro del cual el Banco Central toma sus decisiones es un horizonte de 24 meses. Por lo tanto, estos factores de más corto plazo que pueden presionar la inflación al alza en 1 o 2 meses, no necesariamente inciden sobre las decisiones de política monetaria. Eso, bueno, cuando yo estaba allá en el banco siempre lo enfatizaba, que la política monetaria no se formula con el último número de inflación o de actividad, sino que siempre se trabaja con proyecciones de mediano plazo. Y eso es lo relevante. O sea, cada vez que tenemos un dato nuevo, lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que agrega de información respecto de esas proyecciones a mediano plazo. El Banco Central va a actualizar sus proyecciones ahora en el informe de política monetaria, que se va a dar a conocer en los primeros días de abril, así que ahí vamos a ver de manera más íntegra cómo están evolucionando esas proyecciones. Ministro, entre las varias proyecciones que tiene el gobierno, es bueno saber, y solo para aclararlo,
¿cuánto forman parte de esas proyecciones, por ejemplo, la reducción del déficit, pensando en nuestro balance estructural? ¿Cuánto forman parte de esas proyecciones el éxito o el fracaso de las reformas que el gobierno pretende llevar adelante? Bueno, las proyecciones fiscales con las cuales trabajamos no incluyen ni los mayores ingresos que puede generar reformas del lado tributario, ni los gastos que se financiarían con eso. O sea, estamos siguiendo, ¿cierto?, la sana doctrina de que hay que financiar gastos permanentes con ingresos permanentes. Mientras los ingresos permanentes no estén, tampoco van a estar los gastos permanentes. Correcto, ese sería un buen argumento para lo que pasa es que... En eso somos bien ordenados. Ya. Se lo pregunto porque Fitch, lo destaca hoy día el Mercurio, no le cree al gobierno en los números de la deuda fiscal y dice que superaría las proyecciones de Hacienda básicamente porque anticipa un crecimiento por debajo, pero también dice que la presión de gasto finalmente no permitiría que las cuentas y que el déficit en el fondo se reduzca del 1,9% al 0,1% en el 2028. ¿Eso por qué? ¿Porque consideran eventualmente gastos que hoy día no están en esta lógica que usted describe? Bueno, las clasificadoras de riesgo, ¿cierto?, su propio nombre lo dice, tienen que identificar factores de riesgo que tienen los países. Pero eso no quiere decir que esas preocupaciones se vayan a materializar. Mire, Connie, yo creo que desde antes que asumiera el gobierno, se viene diciendo que el gobierno va a ser blando con las presiones de gasto. Como todos sabemos, en el 2022 hicimos un ajuste que implicó reducir el gasto en 22%. El 2023 el gasto creció 1% en términos reales. Así que nosotros hemos sido bien rigurosos con el manejo de la política fiscal, lo vamos a seguir siendo, pero al mismo tiempo no quiere decir que no hagamos notar y reconozcamos que existen necesidades de parte de la población, pero para poder satisfacerlas tenemos que generar los ingresos permanentes que las financien de manera estable. Cuando, ministro, ¿sí? Cuando usted asumió, yo me acuerdo que dijo una frase, me puedo equivocar en el orden exacto de las palabras, ¿verdad? Pero daba cuenta un poco del sello que usted, desde el mundo del que venía, le iba a tratar de poner a la gestión de Hacienda de este gobierno, y que era hacer posible que buena parte de las promesas o del programa de gobierno se llevara adelante en la medida, ¿verdad?, que las condiciones efectivamente así lo permitieran. ¿Sigue pensando que todavía va a ser posible llevar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal en las condiciones en que está el país y en las que está efectivamente el ambiente político? Bueno, las condiciones en las que está el país son mejores que las que teníamos hace 2 años, porque hace 2 años teníamos un gran desequilibrio macroeconómico y en una economía que tiene cierto que lidiar con esos desequilibrios es difícil poder hacer alguna otra cosa. Por otro lado, también es cierto, hemos generado las propuestas que permitirían generar estos ingresos para adelante. Por supuesto que el clima político es muy complejo. Ayer tuvimos un nuevo episodio, cierto, de tensiones en el Senado. Pero por otro lado, también hay algunas señales más alentadoras. Por ejemplo, cuando se votó la reforma previsional en la Cámara de Diputados, los diputados de manera transversal aprobaron la norma que vincula el aumento de la PGU con el aumento de los ingresos permanentes del gobierno. Entonces, en el fondo, los parlamentarios, incluido la oposición, reconocen que para poder incrementar la pensión garantizada universal se requiere aumentar esos ingresos permanentes o estructurales. Y por el otro lado, en el caso de del proyecto de cumplimiento tributario, como sabemos, ¿cierto?, este proyecto se aprobó por unanimidad en la Comisión de Hacienda hace unos días atrás. Ya llevamos ahora 24 artículos despachados en la votación en particular. Estamos trabajando con los técnicos de la oposición en concordar indicaciones para el resto del proyecto, que vamos a seguir votando a la vuelta de la semana distrital. Entonces, hay cosas que afortunadamente se están moviendo en la dirección correcta. Y la verdad es que
en nuestro sistema político, en nuestro parlamento, también hemos sido capaces de lograr acuerdos aún en momentos difíciles. Piense que, por ejemplo, el royalty minero se discutió inmediatamente antes de la elección de consejeros para el Consejo Constitucional, y a la semana siguiente se aprobó, pese a una elección de esas características tan importantes políticamente como fue en su momento. Ahora, ministro, ¿cuánto le desordena, digamos, la proyección panorámica, por decirlo así, lo que ocurrió ayer en el Senado? Porque lo que ocurrió ayer en el Senado no tiene que ver solo con la presidencia del Senado, sino que también con la composición de la Comisión de Hacienda. Sí, bueno, ayer básicamente se resolvió la elección de la mesa. En fin, todos sabemos lo que ocurrió. No me voy a transformar yo en un narrador o comentarista de estos episodios. Y vamos a ver en los próximos días qué es lo que pasa con las comisiones, porque ahora, en buena medida, varios de esos temas quedaron en manos de la nueva mesa del Senado, ¿no? Así que, bueno, nosotros no es mucho que lo que podemos hacer salvo esperar a las decisiones de la Cámara Alta, y trabajaremos con quien nos corresponda. Pensemos que durante todo el primer año de gobierno tuvimos una comisión de Hacienda en la cual había mayoría opositora, y a pesar de eso logramos sacar también varios proyectos de ley importantes. ¿No lo ve más complejo que el escenario que teníamos previo a la elección de ayer? O sea, yo diría, por supuesto que el tema de la composición de las comisiones es relevante. También es relevante el clima que hay dentro del Congreso Nacional, pero uno tiene que enfrentar esto con paciencia y con persuasión, y tratar, porque nunca hemos dejado de estar en minoría durante este gobierno, tratar de usar esos argumentos de la razón, de la persuasión para lograr salir adelante, porque creo que al final el empantanamiento legislativo no beneficia a nadie, ciertamente no beneficia al gobierno, pero tampoco beneficia a la oposición, y lo peor es que perjudica a la gente. Y yo creo que la ciudadanía en esto no se pierde. La ciudadanía es súper clara en términos de que valora los acuerdos y rechaza el enfrentamiento político permanente. Ministro, ¿cómo se llega al tramo de los 3,2 millones para fijar que desde ahí para arriba puede haber un cambio en el pago de impuestos? Sabemos, ¿verdad?, que desde el oficialismo no hay parlamentarios que están en desacuerdo, han dicho, ¿verdad?, que no están disponibles para que los impuestos a la renta afecten a la que ellos han definido como la clase media profesional, a que está en ese tramo de los 3,2 millones hacia arriba. ¿Cómo se fija ese, no sé si llamarle piso o techo, cómo se fija ese número? ¿Cómo llegamos a los 3,2 millones para pensar de ahí para arriba? Sí. A ver, nosotros lo que tenemos en este momento es una mesa que se comprometió con los representantes de los partidos para discutir lo que serían las características de este proyecto de reforma de impuesto a la renta. A esa mesa el gobierno ha concurrido no para imponer su visión, sino que para discutir alternativas y tratar de generar el mayor consenso posible. Ese diálogo no ha terminado. La última reunión me parece que va a ser el lunes, y a partir de ahí, como ejecutivo, vamos a hacer el balance y vamos a generar la propuesta que en definitiva se va a mandar al Congreso. ¿Pero usted comparte el calificativo de clase media de ese grupo de personas? A ver, prefiero no entrar en esa discusión porque en Chile somos todos de clase media. Hay una diferencia entre la clase media, por así decirlo, estadística, y las percepciones que tiene la ciudadanía y lo que tiene cada uno de sí mismo. Pero cierto, cuando el ingreso promedio imponible, cierto, está en menos de 1 millón de pesos, por supuesto que hay una brecha. Ahora, en Chile la estructura distributiva y la razón por la cual tenemos indicadores tan negativos en materia de distribución es porque a medida que uno va subiendo en la escala de ingresos, las distancias van siendo cada vez mayores. Entonces, claro, por supuesto que
en estos tramos de rentas más altas en el impuesto a la renta están por encima, ¿cierto?, de lo que es el ingreso promedio de los trabajadores o de las personas que obtienen ingresos, pero mientras más arriba nos vamos, las diferencias son mucho mayores. Pero, como digo, esto es algo que estamos discutiendo, que estamos evaluando y pronto, fines de la próxima llegaremos semana, a algún criterio compartido. Exactamente. Ya, ministro Marcel, lo último, ¿le hace ruido a usted que tengamos 2 días de cierre del comercio por elecciones en 2 días en octubre? Bueno, los días feriados tienen un costo en términos de actividad, pero en este caso, ¿cierto?, tenemos que tener claro que lo que se plantea no es una fiesta, es un proceso electoral. Entonces, bueno, vamos a ver exactamente cuál es la propuesta que finalmente se va a plantear al Congreso bueno, en fin, haremos los cálculos correspondientes de lo que eso implica en términos de actividad. Pero por supuesto es distinto cuando... ¿Pero usted no estaría por variar el criterio o eventualmente sí? Es que creo que eso es algo que se plantea fundamentalmente en términos de cómo poder administrar una elección en la cual va a votar mucha gente y donde el voto va a ser, o sea, la planilla del voto va a ser más o menos grande, entonces por supuesto que es un proceso más lento, ¿no? Entiendo que eso es lo que llevó al CERVEL a hacer este planteamiento. Muy bien, ministro de Hacienda. Hacienda. No todo es economía en la vida. No, después de 20 minutos de conversación sobre economía. Ya, gracias. Gracias, ministro. Fuertes declaraciones del ministro de Hacienda. No todo es economía en la vida. Esa es la mejor Se cuña. guarda. Se guarda la cuña. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Muy bien, Buen día. Chao. Chao, ministro. Gracias. 8:04.